Pues vamos a orar, si les parece, y vamos a comenzar nuestra clase. Señor, gracias por la bendición de poder tener este tiempo juntos y también poder, primeramente, tu dirección, entendimiento, sabiduría y una certeza de que tu palabra, de que tú en tu palabra dices verdades, Señor, que son ciertas y que nos permiten estar seguros y no movernos firmes en esta tierra. Sea para ti la honra y la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Si tienen por ahí su Biblia, amados, vamos a buscar en el libro de Romanos. Bien, en Romanos capítulo 5, versículo 1. Y el verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Regresamos al capítulo 3, verso 21. Y en el verso 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bien. Hoy quisiera hablar un poquito en términos de teología, ¿no? Y quisiera que recordáramos, que la teología sistemática no es palabra de Dios. Toda teología sistemática es el trabajo de una persona o un grupo de personas, depende de quién lo haya hecho, que en sus mentes hacen un trabajo de lógica y sistematización según ellos entienden de lo que Dios va diciendo en su palabra. Lo cierto es que por lo menos hoy podríamos ver 4 cosas. 1, hay una diferencia entre la ley del Antiguo Testamento, primordialmente la ley de Moisés, y la ley que en el Nuevo Testamento conocemos como la ley de fe, la ley de gracia o la ley en Cristo Jesús. Y también hay una diferencia, y también hay conceptos como justificación, regeneración, y por ahí, aunque no viene en este texto, siempre en teología se habla de la adopción. Ahora, quiero hacer una aclaración. Estos términos son importantes saberlos, pero no son necesarios el poder explicarlos técnicamente para que una persona crea en Jesucristo. Y a veces meter tanta letra no ayuda a que la gente crezca en su fe o madure. Solamente mete más información y más información. Pero si esta información no genera algo en la vida, en tu vida o en la vida de las personas,
entonces no es más que letra muerta. Y es por eso que a veces yo tengo mucha reserva en estar dando clases de teología, porque creo que mucha gente que conocí en los seminarios terminaba sabiendo mucho y viviendo muy poco, discutiendo mucho, pero sirviendo muy poco. Entonces, no siempre saber mucho es ser mejor persona. Ojo con eso. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la ley. La ley de Moisés es Dios poniendo prohibiciones en términos generales. La ley de Moisés es Dios diciendo no cometerás adulterio, no robarás, no desearás, no. Es una ley que de cierta manera va limitando las acciones de las personas, pero la ley de la gracia es la ley de Dios que nos concede una oportunidad cada día de obediencia voluntariamente y no una obediencia forzada por causa del castigo o la desaprobación. La gracia es Dios, dice un autor, concediendo oportunidades, mientras que la ley es Dios prohibiéndole al hombre. La ley consta de órdenes o mandamientos, pero implica maldiciones al violarla o bendiciones por cumplirla. Mientras que la gracia solamente se fundamenta en el amor, en la bondad o en la misericordia de Dios. Cuando estudiamos la teología del Padre, recordarán que en este punto, el punto fundamental es Dios es amor y sobre él se firma o se fundamenta su bondad, su gracia, su misericordia, etcétera, etcétera. Pero la gracia, entonces decimos, es reglamentada por el amor de Dios para las personas, mientras que la ley consta de órdenes que si las violamos traen maldiciones, pero si las obedecemos traen bendiciones. En muchos de los puntos de la ley, desobedecerla implicaba morir, mientras que la ley de la gracia implica vivir, ser vivificado, aún, ¿no? Y lo diré con mucha reserva, pero aún pecando, seguimos siendo vivificados por Dios por su gracia. No hemos sido consumidos, no hemos sido destruidos, sino por el contrario, nos sigue sosteniendo por su gracia. La ley nos lleva a Cristo. Dice Pablo a los Gálatas que la ley es un ayo, un conductor, un siervo, una nana que nos lleva hacia Cristo Jesús. Mientras que Juan dice que la gracia y la verdad vinieron en la persona de Cristo Jesús. La gracia es el mismo Cristo enviado por el Padre. La ley nos lleva como un ayo a Cristo y la gracia es Cristo Jesús. La ley también es procurar ser salvo, mientras que la gracia somos salvos sin procurarlo. En la ley tienes que esforzarte, hacer todos los días, todo el tiempo, para procurar ser salvo. En la gracia, eres salvo y no necesitas procurarlo, necesitas vivir en santidad. La ley dice, haz esto y vivirás. La gracia dice, cree, reposa y disfruta. La ley sirve para acusarnos. Somos pecadores. Es como si Moisés fuera un fiscal ante un juez que es el Padre acusándonos. La ley sirve para acusar. Moisés es un fiscal. Mientras que la ley de la gracia, ¿no?,
sirve para saber que somos perdonados, justificados. Y Jesús es un abogado defensor, a diferencia del Moisés, fiscal acusador. La ley encerró todo bajo pecado, todo. De tal manera que no hay manera de ser salvo por la ley misma. Solo sirve para mostrar el pecado y al pecador. Y la gracia, en la gracia somos justificados gratuitamente, amados. La ley es un tratado o un sistema de pruebas y de exigencias, mientras que la gracia es un tesoro de favores y de misericordias. En la ley hay una oveja que muere en manos de un sacerdote. En la gracia, el pastor muere por las ovejas. La ley está llena de ritos, de ritos, de normas y de ceremonias. Para cada cosa había una manera de hacerlo y solo algunos lo podían hacer. La gracia es la libertad que nos da el Espíritu Santo para que todos podamos hacer libremente lo que Dios nos pide. En la ley, los varones tenían que ser circuncidados al 8º día. En la gracia existe una circuncisión que Dios hace en nosotros, pero en el corazón. Para todos los gentiles, hombres y mujeres, recibimos una circuncisión en nuestro corazón. La ley hace énfasis en las obras y la gracia hace énfasis en tu fe. En Romanos 4:4 dice, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como salario, como deuda. Mas al que no obra, sino solo cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El punto es, amados hermanos, que habiendo comenzado nosotros por fe, al igual que muchos cristianos, a veces estamos caminando más en el esfuerzo de lo que suponemos que es lo que se nos ha ordenado. He dicho en varias ocasiones y en varias predicaciones que los mandamientos para los cristianos, para los que somos seguidores de Cristo, judíos o no judíos, ¿no?, son solamente 2. Amar al Padre, amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo igual que nos amamos a nosotros. 2 mandamientos, pero a veces tenemos la mentalidad un tanto religiosa de estar requiriendo regresar a que nos digan qué hacer en cada punto, qué hacer en cada circunstancia, qué no hacer en ciertos momentos. Porque eso nos quita o nos quita la responsabilidad de tomar decisiones y por lo tanto de madurar. Es más fácil que nos digan exactamente qué hacer a que nos dejen en esta gran verdad de amar al prójimo y amar a Dios y en ella tener que tomar decisiones cada día. Es cierto que humanamente podríamos ir poniendo algunas líneas de lo que es, por ejemplo, amar al prójimo, ¿no? Jesús mismo decía que, enseñaba en un momento dado el amor hacia los enemigos, como para que quedara más claro, ¿no?
De ahí tomaba yo una frase hace unos días para una predicación y les decía, llevar la segunda milla. Y llevar la segunda milla está ahí puesta en esa porción del sermón de la montaña, de amar exactamente a los enemigos. ¿Qué pasa entonces con la ley de la gracia? Aquí Dios quiere que nosotros vayamos creyendo, creciendo o madurando y de esa manera enseñando a otros también. Déjenme ver qué sigue. La gracia y la ley, dice, son mutuamente exclusivas. Esto es, no pueden ser mezcladas. Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Eso dice en Romanos 11:6. ¿Para qué estudiamos entonces el libro o la carta a los romanos y el tema de la justicia? Para que llegue un momento en tu vida en el que tengas que decidir cómo vas a seguir viviendo. En la gracia o por tus méritos, por tus obras. La ley implica o implicaba que tratáramos de vivir en santidad, pero lo único que estaba logrando era que nosotros nos diéramos cuenta cuán pecadores somos y la imposibilidad de vivir en santidad siguiendo las reglas de la ley, 603 mandamientos. Mientras que la gracia nos enseña santidad y nos provee del poder necesario. Filipenses 2, 11 y 12 nos hablan de ello, y nos provee de todo lo necesario para vivir en santidad. Termina con esta condición, nos da la justificación, nos da la regeneración, nos da la adopción, nos da el Espíritu Santo y con todo ello nos provee de lo necesario para que nosotros podamos vivir en santidad. Vamos a hablar tantito, no sé si me puedes ayudar, Lori, bajamos a la primera diapositiva. Bien. Quiero hablar del tema del concepto de justificación. Vamos a ir leyendo lo que está aquí y luego platicamos. La justificación es el acto soberano de Dios por el cual Él declara justo y libre de culpa a todo aquel que pone su confianza en Cristo. Esto es Romanos 5:1, que ya lo leímos, y Romanos 8:1. Permítanme tantito. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El término justificar, empleado en el Nuevo Testamento, es traducido del griego dikaio. Una de las definiciones es declarar o pronunciar a alguien justo. Por medio de la muerte sacrificial de Jesús en la cruz, Dios perdona nuestros pecados. Se le imputan a Cristo, lo que significa que nuestros pecados son suyos y ya no nuestros. Al mismo tiempo, la justicia de Jesús se adscribe a quienes lo aceptan y reciben su don de salvación. De modo que Dios ya no nos considera como pecadores merecedores de castigo, sino como justos a sus ojos. Nuestra culpabilidad legal queda sobreseída y ya no existe separación entre Dios y nosotros. Les decía que a veces es un poquito técnico, y lo que pasa con la carta a los romanos es ese trasfondo que tienen el Imperio Romano,
de ser para nosotros el fundador del concepto de derecho, de justicia, de justificación y cosas por el estilo. Pero lo importante aquí es, usando la imagen del Antiguo Testamento, se llevaba un cordero al templo, se ponían las manos sobre la cabeza del cordero y este era sacrificado para que los pecados del que lo había presentado fueran perdonados. No obstante, esto había que hacerlo en repetidas ocasiones. Jesús es para nosotros nuestro cordero que fue sacrificado en nuestro lugar. ¿Qué es lo que espiritualmente sucede? Bueno, cuando tú reconoces que eres pecador, pides perdón por tus pecados y aceptas que Jesús está muriendo o ha muerto en tu lugar, entonces la persona de Dios Padre pone o deja que tu vida pecaminosa quede impuesta, quede sobrepuesta sobre la persona de Jesús en la cruz. Y Él está muriendo literalmente de una forma vicaria en tu lugar. Tú merecías y yo merecíamos la muerte. Cuando decimos que aceptamos a Jesús, nuestra vida pecaminosa queda clavada en la cruz, en la persona de Jesús. Y siendo Él un justo que había sido injustificadamente juzgado, condenado y crucificado, su justicia, la justicia de Jesús, el justo, se nos otorga a nosotros. Eso es la muerte sustitutoria de Jesús por cada uno. No hay una verdad más grande y más poderosa que hablar de la muerte sustitutoria. Jesús en tu lugar o Jesús en mi lugar. Y que su justicia, como el justo, me sea imputada a mí, ¿no?, que no lo merezco o no lo merecía, pero esto es exactamente la gracia. ¿Cómo se obtiene? Con una sola acción o decisión de fe. Parece tan simple, pero cambia la dirección eterna de nuestras vidas, pasándonos de muerte a vida, dejando la vieja persona que éramos y haciéndonos una nueva persona y siendo aceptados como parte de la familia de Dios. Todo esto, dices, obra de Dios, no nuestra. No había nada que pudiéramos nosotros hacer para alcanzar ese perdón y mucho menos el ser considerados justos. Es un don o un regalo de Dios que solo podemos recibir porque Él ha decidido amorosamente otorgarnos esa justicia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, dice, es un regalo de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios. La Escritura o Dios en su palabra deja muy en claro que no podemos salvarnos por portarnos bien, ni por hacer buenas obras, ni por cumplir la ley de Moisés. Y por cierto, yo aquí agregaría, tampoco podemos vivir en santidad por nuestro esfuerzo, porque a veces comenzamos la vida cristiana y por fe recibimos la salvación, pero después suponemos o intentamos vivir la santidad con nuestras propias fuerzas. No se puede, es imposible también vivir santamente, santa y justamente, solo por nuestros esfuerzos. Por eso Dios, juntamente con la justificación, va a hacer algunas otras cosas que ahorita vamos a ver. Un aspecto bellísimo de la justificación es que los cristianos ya no tenemos por qué sentirnos ansiosos, estresados, ¿no?, respecto a nuestra personalidad, a nuestra identidad o a nuestra posición.
no solo espiritual, sino nuestra posición en este mundo. Aunque no hemos dejado de este cuerpo con esa naturaleza pecaminosa y por lo tanto a veces seguimos pecando, eso no cambia el hecho de que ahora somos contados justos en Cristo Jesús. Mira, esa es una verdad tremenda y difícil que humanamente podamos entenderla. Por eso se habla de tomarla por fe. Porque cuando nosotros cometemos un pecado, inmediatamente nuestra carne, el diablo y a veces el mundo están ahí para estarnos diciendo: eres un pecador, estás mal, no sirves, tú no puedes, eres un inútil, no has cambiado, etcétera, etcétera, etcétera. Y es nuestra propia mente, es nuestra propia carne haciendo esa labor de tratar de destruirnos. Por cierto, paréntesis, se habla de que 3 enemigos tenemos en la vida espiritual: nuestra propia carne, el diablo y el mundo. Y el mundo es guiado por el diablo. Así es que, ojo con eso. Repito, un aspecto bellísimo de la justificación para los cristianos es que ya no tenemos por qué sentirnos ansiosos, estresados o deprimidos en cuanto a nuestra posición espiritual y terrenal. El hecho es que Dios nos ha otorgado la justicia en Cristo Jesús y ya no tenemos por qué abrigar la incertidumbre de si hemos hecho bastante o de si estamos suficientemente cerca de Dios como para merecernos la salvación. Dios lo ha hecho todo por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Dios nos considera siempre, siempre, siempre justos. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora hablemos de la regeneración. La regeneración es una transformación radical del hombre interior realizada por Dios cuando el hombre pone su fe en Cristo. La regeneración es la recepción de la vida divina por parte del creyente. Es el paso instantáneo de muerte a la vida espiritual. Y ponemos 3 citas ahí. Otra consecuencia de la muerte y resurrección de Jesús en la vida de los creyentes es una transformación espiritual a la que se hace referencia con los siguientes términos: nacer de nuevo, renacimiento, regeneración, nacer del espíritu y convertirse en una nueva criatura. Todas estas frases o palabras tú las has leído ya en la Escritura y seguramente, bueno, no sé, en alguna ocasión tal vez te hayas puesto a pensar a qué se refería esto. La idea tal vez más sencilla es aquella historia de Jesús con un hombre Nicodemo, al que le dice, era un maestro de la ley, que es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta: ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso el hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice: de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, es necesario nacer de nuevo. El Espíritu Santo transforma nuestras vidas o nuestra naturaleza pecaminosa, está tratando con ella día con día, de tal manera que nos va renovando y va provocando en nosotros un cambio espiritual. Ese nuevo nacimiento o ese renacimiento es una oportunidad que de hecho tenemos en un momento dado en la vida, pero después de una manera permanente, día con día. Es la base sobre la cual el nuevo creyente o el convertido edifica su vida espiritual y de ahí en adelante puede crecer en ella. Es también el fundamento de de la identidad y la personalidad del nuevo creyente. Aquí me detengo tantito. Creo que hasta suena sencillo o tal vez absurdo decirlo, pero si Dios dice algo, ese algo es cierto y es verdadero. Solo tenemos 2 opciones: o le creemos o no le creemos.
Y la manera de que tu identidad, tu personalidad vaya siendo transformada, la manera en que tu naturaleza pecaminosa vaya también siendo transformada, dirigida por el Espíritu Santo, empieza por el hecho de fe, de creerle a Dios que cuando aceptamos a Cristo hemos nacido de nuevo. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, perdón, es nacido de Dios, ya no de carne, sino del agua y del Espíritu. Ya no de la carne, sino del Espíritu. Y este hecho o este nuevo nacimiento, insisto, da el fundamento para la identidad y la personalidad. Yo no soy la misma persona que era antes de ser cristiano. En algunas ocasiones he predicado diciendo, mi edad biológica son 59 años, pero mi edad en Cristo, y es mi edad eterna, solo son 43, porque yo volví a nacer el día que conocí a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y aunque sé que hay esa lucha interna, mi identidad no está, fue la palabra, mi identidad no está limitada o no está direccionada por la naturaleza pecaminosa. Mi identidad está condicionada a que yo he vuelto a nacer y como templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en mí, me guía, me enseña, sí me hace tener esta convicción de pecado cada vez que esto suceda y es necesario, y la convicción también de justicia y de juicio, como se cita en Juan capítulo 14. ¿Qué es entonces el nuevo nacimiento? ¿Qué es entonces la regeneración? ¿O qué es la restauración? Pues como lo dijimos, es un hecho espiritual que el Espíritu Santo mismo obra en nosotros. No está condicionado a alguna acción u obra del ser humano, sino a la sola fe en Cristo Jesús. Cuando hemos creído, entonces, hemos recibido la justificación, nuestros pecados cargados sobre Jesús, la justicia de Jesús impuesta o imputada a nosotros, ahora justos, justificados. Y en ese momento nacemos por el Espíritu Santo a una nueva, para ser una nueva persona en Jesucristo. Un gran problema es que somos de mentes absolutas. Pensamos que lo negro es negro y lo blanco es blanco, y no vemos los miles de tonos grises que se dan entre uno y otro. No entendemos que las verdades de Dios, aunque son absolutas, en el ser humano son procesos. Y eso a veces nos crea un conflicto aquí. Ese mismo conflicto que hablaba yo el domingo, que tenía Pablo, es que sí quiero hacerlo, pero a veces no lo hago. O mi carne dice, no. Y es que ambas cosas, ambas verdades siguen siendo presentes y vigentes en la vida de cada ser humano. Pero aquí hay un punto y es que tú decides sobre cuál quieres fundamentar tu vida. Si te quieres, aún siendo cristiano, si quieres fundamentarte en la naturaleza pecaminosa, vivirás con estrés, con ansiedad, con carga, con culpa. Si quieres fundamentarte en la gracia, entonces siempre estarás buscando el favor y el perdón de Dios, porque estaremos pecando, pero podemos también disfrutar de la paz, de la seguridad, de la certeza del amor de Dios para nosotros cada día. Si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pásenme por favor a la última diapositiva de hoy. Bien, ¿qué sucede entonces
Una vez que hemos sido justificados y que hemos sido regenerados, también somos adoptados. La adopción, se realiza en el momento de la conversión y es el acto por el cual Dios, en su inmenso amor, nos acepta como hijos. Por lo tanto, obtenemos el título de hijos de Dios. Además del cambio del estatus legal que experimentamos mediante la justificación, por el cual Dios nos considera justos a causa del sacrificio de Cristo, la salvación propicia otro giro importante en nuestra posición ante Dios y nuestro vínculo con Él. Dado que el pecado ya no nos separa de Dios, nuestra relación con Él cambia, pues pasamos a formar parte de su familia, los convertimos en sus hijos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio la autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí ya no lo puse, pero algunas de las implicaciones de ser hijo, hablando otra vez de la cuestión legal, que para los romanos era parte de esto, la adopción es un modelo, era un modelo de cómo se formaban también las familias entre los romanos. Sí se podía adoptar hijos, de hecho se podía adoptar a los siervos y hacerlos como hijos, pero ello implicaba que también los beneficios de ser hijos, de la sucesión de los bienes, en la sucesión de la posición y en la sucesión del buen nombre o del nombre, la adopción daba los mismos derechos a los hijos concebidos biológicamente como a los hijos adoptados. Este punto implica entonces no solo algo bonito y algo, no sé, ¿verdad? Hasta cursi tal vez, ay, somos hijos de Dios. No, no, no. Esto implica, número uno, que somos considerados parte de la familia de Dios con todos los derechos y prerrogativas que el ser hijo tiene. Por ejemplo, los hijos en una sucesión son los herederos de los bienes de los padres. En este caso, es claro que nuestro Padre Celestial no va a morir. No se preocupe usted, eso no va a suceder. Pero sí es un hecho que todos los bienes del Padre, por ser adoptados y ser hechos hijos, también son parte de nuestra herencia. Son parte de los bienes de los que podemos hacer uso como hijos de casa. Y eso es algo que para los romanos era importante, porque cuando un siervo pasaba a ser hijo, insisto, cuando se repartía la herencia, podía tener parte de la casa, de las tierras y de todos los bienes que hubiera. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son los bienes del Padre? Y en la palabra leemos que toda la tierra es mía, dicen Salmos, toda. El oro y la plata son de nuestro Dios. Yo no sé si tú te has puesto a pensar que este cambio de situación legal, de ser justificados ahora y adoptados, nos concede una serie de derechos como hijos de Dios. No solo llamarnos hijos de Dios, movernos, ser, hablar. Decía yo hace rato, el buen nombre. Si alguien era adoptado por un centurión, entonces tendría los derechos y el buen nombre de un centurión o de un cónsul o un procónsul. Tú y yo somos adoptados por Dios mismo y podemos entonces llamarnos hijos de Dios con toda la autoridad, con todas las prerrogativas, con todas las responsabilidades y compromisos, claro está, pero hijos de Dios.
y posicionalmente. Si Dios gobierna sobre la tierra, sobre el universo, nosotros, al ser constituidos como adoptados, hijos de Dios, también somos llamados para gobernar sobre la tierra y sobre las naciones. Y llegará el momento en que lo haremos. Quienes creemos en el milenio, pensamos que en ese tiempo también seremos sacerdotes, reyes y profetas gobernantes sobre algunas naciones o algunos pueblos sobre la tierra. Eso es otro tema, pero lo importante es que hablar de adopción no es hablar de algo romántico, es hablar de algo que en términos legales, ¿no?, nos concede, legales guión espiritual, nos concede una serie de prerrogativas que antes no teníamos por no ser hijos de Dios. Dios, que es rico en su misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia somos salvos. Y juntamente con él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Y ese es ese punto que yo les decía de la posición. Si hoy pudieras tú pensar en la noche, ¿cuál es tu posición espiritual? Yo te diría, para que el Espíritu Santo te haga reconsiderar, estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso dice Pablo a la iglesia de Efesios. Tu posición no es aquí, espiritualmente no estás aquí, espiritualmente no estás luchando, espiritualmente estás sentado. Bueno, a vosotros que estando muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vivamente con Jesús, perdonándonos todos los pecados, y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. La Biblia dice, generalmente alude a la regeneración como una obra del Espíritu Santo, pues Jesús habló de nacer del Espíritu y el apóstol Pablo también hizo referencia a que dicha transformación es obra del Espíritu Santo. Son tres verdades, hermanos, que teológicamente dan fundamento a nuestra vida cristiana. Yo no sé cómo tú puedas hacerlos parte de tus convicciones. Al compartírtelo, yo sé que puedes tener ya la información. Al mandarte esta diapositiva y un texto por ahí que se envió también, casi todo lo que leí lo vas a recibir en un texto en Word, ¿no? La información la puedes tener, pero la diferencia es la convicción. Y yo estoy orando que al escuchar estas clases y al decidir estar aquí, tú puedas tener o crecer o decidir hacer conviccionalmente esta información una verdad en tu vida. Y yo te diré ya para terminar, yo vivo tranquilo, me estreso por las cosas insignificantes del día de hoy, pero no me preocupan las cosas eternas. Sé que soy un hombre que lucha contra el pecado y sé que tengo que pedir perdón porque el Espíritu Santo me lleva a esa convicción de pecado, ¿verdad?, de confesión, pero no vivo con el temor de si cuando muera, ¿qué será de mí? De hecho, para ser honesto, yo como Pablo diría, pero para mí el morir es ganancia. Y por ahí cierra el texto, aquí está, con otro texto que tú ya conoces, otro versículo que dice, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues de verdad yo anhelo
que todo esto te dé convicción. Y tú vas a comprobar en tu vida que te va a llevar a la madurez, a vivir quieta, reposadamente y en verdad caminar de victoria en victoria. Bueno, familia, pues hasta aquí se termina la clase. Les mando el texto, léanlo por favor, ¿no? Y debe tenerlo esta Lori, y si no también esta Patti, espero que lo suban al grupo cualquiera de las dos. Y pues nada más léanlo, es que no se me ocurre qué puedan hacer de tarea en esta ocasión. Pero si quisiera molestarlos para que hagan una tarea, les diría, pues escriban una poesía que hable de la justificación, regeneración y adopción, pero no creo que sea necesario. Solamente lean el texto y si hubiera ya alguna pregunta, la estamos platicando en la próxima clase. Seguimos sobre el tema de la justicia de Dios. Pues a todos, gracias por conectarse, amados, y que el Señor me los bendiga. Súbeles el PowerPoint también, ¿no, Lori? Sí. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Un abrazote para todos. Buenas noches a todos. Descansen. Dios, Betty. Bye, Dios les bendiga.